bienvenidos una vez más a nuestro Inside Health Podcast. El día de hoy tenemos como invitada especial a Carolina Lenoff, quien es psicóloga clínica y trabaja en el Hospital de Salud Mental Inside Health. Bienvenida. Hola Juliana, mucho gusto. Pues ya es la segunda vez que Carol nos acompaña y pues hoy queremos tocar un tema que es muy interesante y es el apego. Vamos a conversar con Carol acerca de los tipos de apego que existen y cuáles son como los apegos seguros, por así decirlo, y los apegos que se pueden volver inseguros, ansiosos, ambivalentes, etc. Carol, entonces, bienvenida. Y te quería preguntar, para iniciar, ¿qué es el apego? El apego es el vínculo emocional que generan los bebés con sus cuidadores primarios. Los cuidadores primarios pueden ser la mamá, el papá o cualquier persona que se encargue de cubrir como todas las necesidades, tanto físicas como emocionales. Pues somos los seres más inmaduros realmente, entonces este apego es algo que necesitamos tener siempre, ¿verdad? Esta presencia de alguien más para sobrevivir. Y conforme al apego es que nosotros vamos obteniendo información del mundo, ¿verdad? Si yo tengo un apego o una atención, una respuesta de mi cuidador primaria donde se preocupa por mis emociones, por mi cuidado físico, entonces pues yo también voy a considerar al mundo como un ambiente seguro, como un ambiente donde yo sé qué va a pasar, ¿verdad? Puedo predecir lo que va a pasar. Por otro lado, si pues siento un poco como de abandono, no se cubren mis necesidades primarias, pues es inseguro y es hostil el mundo. Entonces, desde niños es que se va formando todas estas relaciones. Yo creo que esto es muy importante que lo menciones porque, sobre todo para las personas que nos están escuchando, si son padres de familia y que se estén estrenando como papás, saber que la etapa de bebés, aunque uno no se recuerde, pues forma parte súper importante a la hora ya de nuestra adultez, me imagino, conforme nosotros nos vamos desarrollando. Pero hay una pregunta que yo te quiero hacer. Hay algo que es cuando me están poniendo atención y cuando no me ponen atención. Pero, por ejemplo, si me ponen demasiada atención, ¿verdad? Entonces, eso tampoco es bueno. Sí, antes de contestarte esto, me gustaría regresar un poquito y decirte que sí, ¿verdad? Que es importante y que el apego se da de base. De los 0 a los 3, 4 años el apego se da de base, ¿verdad? La diferencia entre qué tipo de apego se desarrolla es según qué respuesta obtengo de mis cuidadores, ¿verdad? Entonces, el apego siempre va a estar. La diferencia es el tipo de apego que voy yo a desarrollar. Ok. Y sí, respondiendo a tu pregunta, sí, es importante que haya una presencia, que haya cuidado de parte de pues, mis cuidadores, pero también que se genere esta autonomía, que los papás permitan a los niños como explorar, pero que cuando regresen o cuando necesiten, sepan que va a haber alguien atrás de ellos, pues cuidando sus necesidades o protegiéndolos si en dado caso como que se golpean o hay algún error muy grave que hacen, entonces siempre va a haber alguien protegiéndolos, pero no es como una mirada como intensa, ¿verdad? Como una sobreprotección o todo el tiempo estar con el niño, sino es darles esta seguridad que van a estar bien y si se van, va a haber alguien cuando regresen. O sea, básicamente lo que tú nos estás diciendo acá es que los primeros años de vida de un ser humano son claves para su desarrollo ya en la adolescencia, etc. Sí, realmente el apego es lo que dicta un poco también, como te decía, cómo vemos el mundo y hasta nuestra autoestima un poco, ¿verdad? Ok, ¿en qué edad, nosotros, a qué edades podemos empezar, por ejemplo, a trabajar con un niño que está mostrando como algunas características de un apego ansioso, por ejemplo? Pues realmente no hay una edad exacta, entre antes mejor, ¿verdad? Y por eso es importante justamente que los padres de familia entiendan la importancia de enfocarse en el apego, en darle esa atención al niño, ¿verdad? Porque sí, ¿verdad? O sea, todo lo que vemos, todas estas dificultades en el apego, en la edad adulta también se miran con las relaciones. Entonces, entre antes mejor.
Vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero antes quiero preguntarte, ¿cómo afecta una buena relación con mis padres, ¿verdad? O sea, o un buen apego, por así decirlo, o una mala relación con mis padres en el colegio? Académicamente realmente no se mira reflejado per se, pero sí se mira reflejado con las relaciones de los maestros o con los pares, ¿verdad? Puedo percibirlos como alguien seguro, o a veces depende si tengo un apego inseguro. Con los diferentes tipos puedo percibir hasta que pueden ser dañinos para mí o que me quieren abandonar, ¿verdad? O dejo mis emociones de un lado. Entonces, pues, ¿verdad? Como decía, directamente no afecta eso, pero obviamente el yo sentirme cómodo o incómodo en el espacio de estudio, obviamente se va a reflejar académicamente, ¿verdad? Ahora, sí quiero ya avanzar un poquito, pues porque ya entendimos qué es el apego y las formas diferentes que pueden existir al nosotros nacer. Pero ahora sí, hablemos de los tipos de apego y si quieres, vamos tocando un tipo de apego y vamos haciendo las preguntas. Sí, claro que sí. Bueno, hay dos tipos de apego: el apego seguro y el apego inseguro. El apego inseguro se divide en tres, pero si quieres empezamos con el apego seguro. ¿Ok? Sí, el apego seguro es cuando los niños tienen buenas relaciones, relaciones sanas con sus cuidadores primarios. Quiere decir que se preocupan y se ocupan de las necesidades tanto físicas como emocionales de los niños. Entonces son estos niños que no sé si has visto, por ejemplo, o bebés, que cuando los papás se van, lloran, ¿verdad? Pero se permiten estar lejos, se permiten explorar. Y al momento de que los papás o el cuidador primario regresan, también lo esperan con emoción, ¿sí? No hay esa sensación de abandono. Entonces, y esto es justamente porque los dejan explorar, tienen esta autonomía y esta seguridad de que en cualquier momento van a regresar, ¿verdad? Okay. Y esto en adultos se vive cuando ellos gozan y disfrutan relaciones sanas, donde ellos entienden que las prioridades de las demás personas con las que ellos se relacionan pueden variar y no siempre tienen que estar con ellos. Sí, ellos saben que disfrutan estar con las personas, disfrutan ese contacto, pero si las personas se van, ellos no les genera ansiedad o miedo, ¿verdad? Okay. Sino que están bien. Carol, ¿qué características podemos encontrar en una persona? O sea, ¿cómo podemos darnos cuenta que esta es una persona que tiene un apego seguro? Es una persona que tiene confianza en sí mismo, y esto no quiere decir que en primer momento se va a volcar todo y a dar toda, como que a generar esta relación tan rápido, pero es una persona que logra entablar relaciones de forma fácil y, como te decía, logra separarse y como introyectar a la otra persona si no está presente. Ok. Ahora hablemos del apego inseguro. El apego inseguro es... se mira cuando las relaciones de los cuidadores primarios con los bebés no son seguras, no generan esta seguridad. Es más, hasta pueden generar sentimiento de que dañan o que abandonan. Ok. ¿Verdad? Entonces, y estas, como te decía, se dividen en tres. Está la ansiosa ambivalente, la evitativa y la desorganizada. Entonces empecemos por la ansiosa ambivalente. Como dice la palabra, los cuidadores son ambivalentes, no siempre están. Hay situaciones en los que están y situaciones en las que no, ¿verdad? Entonces el niño, por ejemplo, cuando sale a descubrir, no sabe si va a obtener o no va a obtener una respuesta. Si él está, no sé, bajo algún estrés muy grande o comete un error. Entonces estos niños no salen a explorar, porque les da miedo, no saben qué van a obtener, no saben si va a haber alguien respaldándolos atrás. Y esto me imagino que, bueno, seguramente tiene un impacto ya en las relaciones, ¿verdad? Creería yo, y tú me vas a corregir, si estamos hablando de un impacto en relaciones más sentimentales, ¿verdad? En relaciones en general, realmente es en general, ¿verdad? Porque es esta gente que entonces para calmarse, bueno, se mira tal vez un poco más como de bebés,
¿verdad? Para calmarse necesitan ser como muy intensos, ¿verdad? Para que entonces el cuidador voltee a verlos, porque se tarda mucho. Entonces, en la edad adulta hasta los podemos ver como que exagerado, o sea, ¿por qué necesitas toda la atención? Pero es por eso, porque ellos aprendieron desde pequeños que ellos necesitan ser intensos para poder ser vistos, para poder que la gente sepa que ellos están ahí. Ok, ¿y cómo elige una persona con este tipo de apegos? Uh-huh. Por ejemplo, una persona con un apego ambivalente, ¿cómo elige una pareja una persona así? Porque si yo tengo un apego así, ¿cómo, qué busco yo o qué puede buscar esa persona? Son personas, no buscan algo específico, pero son personas bastante dependientes de los demás, ¿verdad? Porque buscan que los demás calmen todo esto que ellos no pueden calmar. Porque realmente desde la edad pequeña lo que nos enseñan es a corregular, nos ayudan a corregularnos. Y en el apego inseguro no se les enseña a regularse a ellos mismos. Entonces lo que buscan es que alguien más los regule y se vuelven súper dependientes. O sea, básicamente no tienen ese conocimiento de cómo hacerlo, ¿verdad? ¿Y qué se podría hacer? Por ejemplo, en este tipo de apegos, ¿cómo se puede trabajar esto? Sí, en terapia se trabaja, que esto es pues de las cosas más importantes, ¿verdad? En terapia se trabaja nuevamente a tener esta independencia y esta seguridad de ellos mismos y también a poder como introyectar a la otra persona, saber que aunque la otra persona no esté, físicamente igual puede estar, ¿verdad? Nos puede cuidar, nos puede proteger, porque es esto, ¿verdad? Ellos, este tipo de personas con un mínimo, cuando parece como que los están abandonando, que los están, ¿verdad? Ellos, la ansiedad y el estrés y el miedo se dispara. Entonces, volver a generar esto, a introyectar al otro, a poder que ellos entiendan que pueden ser independientes, que ellos pueden manejar y como, tal vez diríamos como pequeños, pero aprender otra vez a manejar sus emociones, a enseñarles todo esto. Ok, ¿qué otro tipo de apego inseguro hay? Entonces, el otro tipo de apego es el apego evitativo. Y este es cuando las personas, los cuidadores primarios no cubren las necesidades básicas de los niños porque se miran como una carga, como que, ay, bueno, ya estuvo, ¿verdad? Es como estas mamás, por ejemplo, que se levantan a la mitad de la noche y, bueno, ya, come, ya estuvo, bueno, ya, dormite, porque ya, ¿verdad? Entonces, todo esto los niños igual los pone tensos, ¿verdad? Entonces, es un poco lo que ellos buscan es al final ya no sentir, ¿verdad? Van como eliminando todas estas emociones y al momento de relacionarse con los demás dejan por un lado todas las emociones porque tienen miedo a ser como desvalidados por eso. Ok, y vamos con el siguiente para ya hacerte yo las preguntas que tengo. ¿Cuál es el otro? El otro es el apego desorganizado y este es donde los cuidadores primarios en vez de generar seguridad, generan inseguridad y los bebés hasta sienten que los pueden dañar. Existe cierto tipo de violencia y puede ser violencia tanto física como emocional. Ok, pero ese sí es muy interesante porque ¿cómo puede desarrollarse eso? O sea, ¿qué desarrolla? O sea, ¿cómo yo como padre puedo desarrollar ese tipo de apego? Por ejemplo, cuando la educación es a base de golpes físicos. Eso es algo que se desarrolla, porque entonces yo percibo que todo mi entorno es peligroso, ¿verdad? Entonces estoy siempre alerta a lo que puede estar sucediendo a mi alrededor y entiendo, volviendo al principio, entiendo que el mundo puede ser bastante hostil conmigo. Entonces yo lo que repito es, soy una persona violenta también con los demás. Ok. Ahora, una pregunta, Carol. Ya habíamos hablado un poco de qué se podía hacer, ¿verdad? Uh-huh. Para trabajar este tipo de apegos. Ahora mi pregunta es, ¿qué la persona puede cambiar el apego? O sea, sí, ¿esto sí es algo que se puede modificar? Sí, es algo que se puede modificar y justamente para eso está pues la terapia, ¿verdad? Pero diríamos que cada relación que generamos puede ser un lugar y un momento para poder ir cambiando o moldeando este tipo de apego. Pero sí, ¿verdad? Cuando ya es como
se nos dificulta muchísimo tener relaciones interpersonales y ya no logramos como que separarnos, por ejemplo, de nuestras relaciones, sí es importante asistir a terapia y sí, ahí se trabajan, pues depende del tipo de apego, pero las emociones, las relaciones, la independencia, ¿verdad? Un tipo de apego inseguro puede ser la base de otras patologías, Carol. Sí, totalmente, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el desorganizado, hasta, ¿verdad? De tanta violencia, hasta puedo como desligarme de donde estoy ahora. Ok, yo creo que, bueno, esta pregunta casi no la he hecho porque pocas veces hablamos de la experiencia que ustedes tienen como en el hospital, ¿verdad? Con los pacientes, pero ¿qué tipo de apego has encontrado tú o has trabajado alguno de estos apegos en algún paciente y si nos puedes explicar el caso? Sí, en efecto, en el hospital hay un caso de una paciente con apego evitativo y, ¿verdad? Podemos entender que en su casa no hubo este cuidado, ¿verdad? Y entonces ahora a ella le cuesta muchísimo relacionarse con las personas. No muestra ningún tipo de sentimientos porque todo esto como que lo eliminan porque no quiere ser como juzgada. Entonces esta paciente dice, yo nunca sé cómo me siento, no sé qué es tristeza, no sé, o sea, yo solo me siento vacía, me siento plana. Pero esto podría confundirse también un poco con indiferencia, por ejemplo. Y por eso ahondemos un poquito más acá, que es cómo, por ejemplo, que este tal vez es el plano en donde la mayoría lo podrían entender, cómo es una persona evitativa con su pareja. O sea, porque lo menciono porque esto puede ser como que es indiferente, no me pone atención, le da igual todo lo que yo haga. ¿Verdad? Entonces, ¿será que sí le da igual todo lo que uno haga? ¿O es que simplemente ellos no pueden demostrar sus sentimientos? Sí, no es que les dé igual, es que no pueden demostrar. Y bajo esta manta, digámosle, de me da igual, no importa, realmente hay un gran dolor dentro, porque es algo que yo no puedo expresar, que sí quisiera hacerlo, ¿verdad? Sí, estas personas parece justamente que es como, bueno, o sea, y se puede llegar a confundir con eso, pero no, realmente ellos no pueden hacerlo, no pueden conectar y se esconden mucho con toda la parte académica, ¿verdad? Toda esta parte y justamente la paciente, o sea, lo que la paciente quiere es, yo quiero llegar a estudiar, quiero hacer dinero, toda esta parte racional, ¿verdad? Se esconden mucho en eso porque la emocional la eliminan, ¿verdad? Entonces... Okay. ¿Cómo, o sea, mi pregunta es, este tipo de apegos que en realidad se desarrollan cuando uno es bebé, pues uno podría decir, así soy yo, ¿verdad? Pero tanto con la familia, con los amigos, en el trabajo, en pareja, ¿existe algún tipo de responsabilidad afectiva de parte de estas personas? Sí, y realmente, pues ahora que lo hablamos, sería importante también que si alguien se siente identificado con alguno de estos apegos, pues pueda acudir a terapia o evaluar si realmente pueda tener algún tipo de apego inseguro y vale la pena totalmente trabajar en eso, ¿verdad? Porque al final es algo que aunque podría verse como indiferencia, es algo que sí afecta emocionalmente. Y uno cree que no, ¿verdad? Porque, bueno, uno no está en la cabeza de la otra persona, pero por eso lo pregunto. Sí. O sea, uno puede confundir mucho estas cosas. Por ejemplo, el ambivalente, que a veces estás, que a veces no estás. Y es importante, tanto para el que lo vive como para el que acompaña a esa persona. Sí. ¿Verdad? Porque a las personas que están emparejadas o relacionadas o son amigos, ¿verdad? Pueden hacerles cierto daño sin ellos quererlo. Sí. ¿Verdad? O sea, un apego ambivalente a uno puede generar la inseguridad. Sí, y en efecto me gustaría hacer énfasis en esto, ¿verdad? No es la responsabilidad de la pareja o de las personas que están alrededor ocuparse de ellos, ¿verdad? Sin embargo, mostrando un poco de cariño para como, o de afecto realmente, no es cariño, es afecto para disminuir esta ansiedad, para disminuir este sentimiento, por ejemplo, en el ambivalente de abandono, puede ser funcional. Sin embargo, no es como que, digamos, la cura, ¿verdad? Sino esto es como calmar en el momento. Pero sí es importante que
pues se siga un proceso psicoterapéutico. Esto se puede, ya habíamos hablado, Carol, de si esto puede repercutir o puede llevar a que se vivan otros trastornos, por ejemplo. Pero de la experiencia que tú has tenido, lo que tú has visto, un apego como inseguro, hablándolo en el plano general, ¿qué es lo que más desarrolla? Porque yo, si de lo que tú me estás diciendo, podría pensar que puede desarrollar ansiedad o puede desarrollar depresión, ¿verdad? Pero ¿qué otras enfermedades nos puede causar o qué otras situaciones pueden detonar en nosotros? Y lo pregunto porque es importante, ¿verdad? Hacerlo ver porque tal vez en la idea o en la frase de yo soy así, porque siempre he sido así, se esconden muchas cosas, ¿verdad? Y podemos tanto lastimar a las otras personas como lastimarnos a nosotros mismos. Sí, hay muchos problemas de autoestima, por ejemplo, en esto, de desconexión emocional, ¿verdad? Y con esto viene mucho la depresión, la ansiedad, ¿verdad? Que son como pues quizás sería como lo más evidente con personas con tipo de apego inseguro, ¿verdad? Pero muchísimo se desarrolla de ahí, ¿verdad? Eso es importante y por eso lo preguntaba, ¿verdad? Porque mucha gente se evita y esto es un plano, si vemos el tipo de apego, esto lo tenemos todos, ¿verdad? Sí. Lo hemos desarrollado todos, no hay nadie que se salve de eso. Si desarrollamos el seguro o el inseguro, pues eso ya depende de los cuidadores. Depende de los cuidadores, pero también es importante, hablando de los cuidadores, que yo he visto, por ejemplo, muchas veces que ya personas adultas culpan a los cuidadores de las cosas malas que les estén pasando. ¿En qué momento? O sea, yo creo que ya uno de adulto ya se hace cargo uno mismo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se trabaja eso? Porque hay gente que se mantiene enganchada a lo que vivieron en su juventud, en su adolescencia, en su niñez, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo han trabajado ustedes? Y creo que es parte de la responsabilidad de cada quien de trabajarlo, de llevar este proceso, ¿verdad? Puede ser que todos tengamos ciertos aspectos en diferentes situaciones a veces como, bueno, de un apego inseguro de cualquier tipo, ¿verdad? Pero no es la mayoría del tiempo, ¿verdad? Sí hay ciertas cosas, pero no es la mayoría del tiempo. Y creo que tal vez mucha gente a veces no se da cuenta porque no entiende el apego, entonces no sabe qué es lo que realmente le pasa. Y ese es el trabajo de nosotros, como que, ¿verdad? Darnos cuenta que por ahí va y trabajar toda esta parte emocional, como te mencionaba, la parte de conexión con los demás, de conexión también como mucha gente divide como razón y emoción, entonces volver a reconectar, poder volver a expresar cómo me siento y no solo qué siento, ¿verdad? Ok, siento dolor, ¿dónde siento el dolor? ¿Qué está pasando, verdad? Y poder nombrar todo eso que estoy sintiendo, regresa como a esta base, a este inicio a las personas para que ellos empiecen a poder volver a sentir y a poder volver a relacionarse de forma adecuada. Ok. Carol, esto, pues por lo que entiendo, podría iniciar, por ejemplo, para las personas que se sientan identificadas, ¿verdad? Con algo de esto, podría ser el primer paso la búsqueda de un terapista o un psicólogo, pero ¿en qué momento? O no sé si ha llegado el momento, o si llega el momento donde esto traspasa y vamos a la psiquiatría y al uso de los fármacos, ¿verdad? O sea, ¿en qué momento esto llega a convertirse en algo sumamente patológico? Sí, y puede llegar a serlo si no lo trabajamos en el momento adecuado, ¿verdad? Y no solo en cuanto a relaciones, como te decía, ¿verdad? Se puede transformar en una depresión porque no logro conectar o porque me abandonan. Entonces, cuando ya esto afecta tanto mi forma ¿verdad? Me afecta en la parte como laboral o académica, en la parte personal, interpersonal y en todo lo que a mí me gusta hacer en mi parte social, es el momento también de dirigirse directamente a la parte psiquiátrica, ¿verdad? Y yo ahorita me estaba poniendo a pensar y pues este tema fue muy famoso porque es un documental que salió en Netflix
de Jeffrey Dahmer. La gente hace mucho énfasis en cuando él era un niño, ¿verdad? La mamá que él tenía, que era una persona que básicamente no le ponía ni siquiera un poquito de atención, y el papá que le dio la atención, pero, o sea, muchos dicen que de ahí se desarrolló el tema de que él se volvió un caníbal, ¿verdad? O sea, que era básicamente ver animales muertos. Esto forma parte de un mal apego. Puede ser un mal apego, ¿verdad? Y es esta parte, puede ser un apego desorganizado, donde hay como violencia de parte de la mamá, ¿verdad? Porque ni siquiera como que lo voltea a ver, ¿verdad? O de parte del papá, también cierta como ambivalencia de que te doy todo, pero él percibe que la mamá no, entonces no está muy claro, entonces él busca cómo relacionarse, él no tiene la capacidad de entender, porque al final las relaciones no las modelan nuestros cuidadores primarios, como las emociones también no las modelan, entonces no tuvo un modelo adecuado, entonces él fue viendo cómo podía relacionarse y lo que hizo fue empezar por los animales. Y él tenía un tema con el abandono súper fuerte, ¿verdad? Y esto, y me recordé de esto por lo que tú dijiste, o sea, un abandono puede desarrollar un apego muy inseguro, entonces generaba pánico básicamente en él si alguien se iba. ¿Verdad? O sea, solo con que se fueran para él era catastrófico. Entonces, lo menciono porque tal vez nunca le hemos dado como la importancia, ¿verdad? A hablar de los apegos que existen, pero esto es parte fundamental para nuestra salud mental. Sí, ¿verdad? Es parte fundamental del desarrollo. Carol, para terminar, ¿qué consejos le darías tú a los padres? Porque esto es bien importante. Y a mí siempre me ha generado mucha duda. Hay mamás, por ejemplo, que no dejan que nadie toque al niño, ¿verdad? Yo creo que en su momento tú y yo lo hablamos. Y van atrás del niño, y van atrás del niño, y van atrás del niño. Entiendo que es por protegerlo. O sea, pero por ejemplo, si alguien lo quiere cargar, es que no puede, nadie más puede cargarlo más que ella o la persona que ella crea que lo va a cuidar como ella lo va a cuidar. O sea, creo que no hay una mala intención, ¿verdad? Pero ¿qué puede desarrollar esto en los niños? Cualquier exceso o falta genera este apego inseguro, ¿verdad? Porque entonces, si es este exceso, es yo no soy capaz, yo no puedo, ¿verdad? Yo necesito a alguien. Entonces, igual se vuelve algo ambivalente, ¿verdad? Me vuelvo dependiente de alguien más en la edad adulta, ¿verdad? Karen, ¿qué consejos le darías tú a los padres de familia para desarrollar en sus hijos un apego sano? Bueno, yo diría que primero que todo la presencia, el hecho de que ellos estén ahí y no solo estar, ¿verdad? Sino realmente dedicarles el tiempo y pues cubrir todas estas necesidades básicas. Como segundo punto diría yo que validar las emociones. No sé si han visto estos papás que, ay, pero no duele, no importa, levántate, vamos. Bueno, ¿verdad? Entonces el niño, no me puede doler, está mal que me duela. Es un ejemplo, ¿verdad? Pero sí, entonces validar las emociones, darle el tiempo, decir, bueno, sí, entiendo que te duele, entiendo que te estás sintiendo así, ¿verdad? Y cambiar un poco estos statements para los niños. También el hecho de lo que te decía, ¿verdad? Generarles esta seguridad, pero brindarles autonomía, que ellos tengan la libertad de ir y que sepan que va a haber alguien atrás de ellos. También como resolver todas sus dudas, ¿verdad? Y esto pareciera como, no es tan importante, pero resolver todas sus dudas, porque entonces ellos van a poder sentirse cómodos y bien sabiendo que cómo va a ser el mundo, saben qué esperar de esto, es algo predecible para ellos. Ok, y si ellos están con un niño que ha desarrollado un tipo de apego inseguro, ¿qué consejos le darías? Sí, yo creo que estos mismos, ¿verdad? Como volver ¿Te referís a los cuidadores primarios? Sí, o sea, ¿cómo pueden ellos trabajarlo? O sea, porque puede que ellos vean que se les sale de las manos, ¿verdad? Porque puede ser un niño súper inseguro, puede ser un niño súper ansioso, etcétera, pero ¿qué pueden hacer ellos, ¿verdad? Como beneficio del niño buscando una adultez más sana.
Y yo creo que estos datos, ¿verdad? Estos que te acabo de decir, les funcionarían como volver a estar presentes con él, volver a darles esta seguridad como papás. Y creo que también como plus sería poder llevarlos a un espacio seguro, que eso es lo que al final buscamos en la clínica, que los niños y los adultos también tengan este espacio seguro donde el terapeuta pueda hacer como que como primera relación, que el terapeuta pueda formar como parte de la primera relación para que ellos entiendan también qué tipo de apego puede existir y cómo ellos pueden como mejorar este apego. O mejorar, no, cambiar del inseguro al seguro. Ok, Carol, ¿en dónde o a qué número o a qué usuario de redes sociales te pueden encontrar nuestros oyentes? Sí, el número en el donde me pueden contactar es el 5202-9014. Ok, pues ustedes ya saben que si quieren más información acerca de Carol o si quisieran alguna cita, nos pueden contactar a través de nuestro Instagram, que es InsideHealth-GT, Facebook InsideHealth-GT. Nosotros vamos a estar tagueando a Carol, ¿verdad? Y si ustedes la quieren seguir, pues lo pueden hacer para ustedes contactarse directamente con ella. Muchísimas gracias y espero que este podcast les sirva mucho. Si creen que alguien lo necesita, por favor, compártanlo. Gracias, Carol. Gracias.